Al principio, no se trata de tomar directamente Kharkov, sino de crear una zona estratégica de seguridad para proteger los territorios rusos de posibles ataques de la artillería ucraniana. El objetivo de esta estrategia es reducir las fuerzas ucranianas, obligándolas a defender una zona más extensa, lo que podría debilitar sus defensas generales. Los recientes avances a lo largo del río Becha y la presión de la que se ha informado en varias zonas sugieren que esta maniobra táctica más amplia se está llevando a cabo. Para quienes siguen de cerca los acontecimientos, la situación en Donetsk y Kharkov ofrece una visión convincente de la evolución de las estrategias de ambos bandos del conflicto. La naturaleza dinámica de estos enfrentamientos es un claro recordatorio de las complejidades inherentes a la guerra moderna, en la que el control territorial depende tanto del posicionamiento estratégico como de la conquista directa. A medida que pasen los días, lo que queda por ver es cómo se adaptarán las fuerzas ucranianas y rusas a los cambios que se están produciendo en el campo de batalla, y si surgirán nuevas tácticas como resultado de estas operaciones. Por ahora, la intrincada partida de ajedrez continúa, con cada bando maniobrando para conseguir una posición ventajosa. Mientras reflexionamos sobre estos acontecimientos, debemos reflexionar sobre las implicaciones más amplias para la estabilidad regional y el potencial de escalada. Se trata de un relato que exige nuestra atención y pensamiento crítico, ya que no solo consideramos los resultados inmediatos, sino también las ramificaciones a largo plazo para la paz y la seguridad internacionales. Si este análisis le ha parecido interesante, suscríbase para recibir más actualizaciones y perspectivas sobre los acontecimientos mundiales. El desarrollo de los acontecimientos en las zonas de conflicto de Ucrania ha acaparado la atención mundial, especialmente con la reciente intensificación de los ataques en Odessa y Kharkov. Odessa, una ciudad portuaria vital, ha sido objeto de incesantes ataques con misiles, lo que subraya su importancia estratégica. La ciudad sirve como puerta de entrada crucial para las importaciones y exportaciones de Ucrania, incluida la ayuda militar occidental, lo que la convierte en un objetivo primordial para la interrupción. Las dramáticas imágenes de las altísimas columnas de humo que se elevan desde Odessa ofrecen una vívida imagen de la destrucción y subrayan la ferocidad de estos ataques. La cuestión de cómo la defensa aérea de Ucrania, especialmente en regiones fuertemente fortificadas como Odessa y Kiev, está haciendo frente a estos ataques, es objeto de mucha especulación. A pesar de ser una de las zonas más protegidas, el reciente bombardeo sugiere o bien un fallo en las capacidades de defensa o un reposicionamiento estratégico de los sistemas antiaéreos. Este reajuste podría ser consecuencia de la necesidad de defenderse de amenazas simultáneas en múltiples frentes, incluido el persistente bombardeo en Kharkov. La complejidad de la estrategia de defensa ucraniana se ve aún más acentuada por la necesidad de salvaguardar las infraestructuras críticas, que han sido un objetivo recurrente. La atención rusa se centra en las instalaciones energéticas y las líneas de suministro, con el objetivo de paralizar las capacidades operativas de Ucrania, añadiendo otro nivel de dificultad a unas fuerzas ucranianas ya de por sí al límite de su capacidad. Hay mucho en juego, y la resistencia de las defensas ucranianas sigue siendo un factor fundamental en el conflicto actual. Mientras tanto, las maniobras ofensivas de Ucrania no han pasado desapercibidas. El despliegue de drones en ataques profundos dentro del territorio ruso es una táctica audaz que pone de relieve la naturaleza evolutiva de la guerra moderna. Estas operaciones con drones, aunque a menudo envueltas en el misterio sobre su impacto, significan un intento estratégico de perturbar la logística y las infraestructuras rusas. La dinámica del gato y el ratón de estos enfrentamientos pone de relieve los aspectos asimétricos del conflicto, en el que la innovación tecnológica y la sorpresa táctica pueden compensar las desventajas militares tradicionales. La frecuencia e intensidad de estos ataques con drones son dignas de mención, pues representan una escalada significativa en la estrategia de represalias de Ucrania. Sin embargo, la eficacia real de estas operaciones se ve a menudo empañada por informes contradictorios, en los que fuentes rusas afirman con frecuencia haber obtenido elevados índices de interceptación. La dificultad de verificar estas afirmaciones pone de relieve el problema más general de la guerra de la información, en la que las narrativas son tan controvertidas como los propios territorios.
Esta continua batalla de percepciones añade otra dimensión al conflicto, que afecta tanto al público nacional como al internacional. A medida que profundizamos en los entresijos de este conflicto, surge la pregunta: ¿cómo influirán estos cambios tácticos en la trayectoria general de la guerra? La adaptación y contraadaptación de estrategias por ambas partes sugiere un enfrentamiento prolongado, en el que ninguna de las partes está dispuesta a ceder terreno fácilmente. Esta guerra de desgaste, marcada por pérdidas y ganancias graduales, podría muy bien dictar el futuro de la región. Para quienes siguen estos acontecimientos, no se puede exagerar la importancia de discernir la realidad de la ficción en la niebla de la guerra. Los espectadores comprometidos e informados como usted desempeñan un papel crucial en la configuración del discurso en torno a cuestiones tan críticas. Si este análisis es de su agrado, le invito a que le dé a me gusta y se suscriba para recibir más análisis en profundidad de los conflictos mundiales. Mientras el conflicto en Ucrania sigue evolucionando, los recientes avances rusos en las regiones de Donetsk y Kharkov ilustran la cambiante dinámica sobre el terreno. En Goriska, tras la prolongada batalla por Marinka, las fuerzas rusas han logrado avances significativos, capturando la mayor parte de la ciudad. Este avance estratégico, aunque no tan fortificado como el de Marinka, sigue representando un cambio sustancial en el control, que refleja el enfoque metódico de las operaciones rusas, destinadas a debilitar las posiciones defensivas ucranianas. El ritmo de estos avances, tanto si se produjeron rápidamente como si se confirmaron gradualmente, pone de relieve la naturaleza fluida de la información procedente de las líneas del frente, donde el enfoque de los informes puede a veces ocultar los acontecimientos en zonas menos destacadas. La toma de Goriska, al igual que la anterior caída de Marinka, puede servir de trampolín para nuevas operaciones rusas destinadas a presionar las líneas de suministro ucranianas y consolidar el control territorial. Mientras tanto, la situación en Netalove sigue pautas similares. Tras la batalla de Pervomaisk, las fuerzas rusas se habrían apoderado de amplias zonas de este pueblo, lo que subraya una vez más el carácter progresivo, aunque estratégico, de su ofensiva. La confirmación de estas ganancias territoriales, ya sean inmediatas o tardías, pone de relieve los retos inherentes a la información en tiempo de guerra, donde la niebla de la guerra a menudo difumina las líneas de certeza. En Kharkov, la continua ofensiva rusa a lo largo del río Becha, que intenta asegurar posiciones y forzar retiradas ucranianas, se alinea con objetivos estratégicos más amplios recientemente articulados por Putin. Sus declaraciones dilucidan un objetivo sospechado desde hace tiempo: crear una zona tampón para mitigar las amenazas de artillería y reducir el riesgo de incursiones ucranianas en territorio ruso. Esta estrategia de crear un colchón o zona tampón se alinea con la remodelación táctica de las líneas del frente, con el objetivo de estirar las defensas ucranianas y asegurar las fronteras rusas. Las implicaciones más amplias de estas maniobras sugieren un cambio desde los asaltos urbanos directos hacia un enfoque más matizado de la seguridad territorial y la profundidad estratégica. A medida que se desarrollan estos acontecimientos, persiste la pregunta: ¿cómo responderá Ucrania a estos cambios estratégicos y qué implicaciones tendrán para el futuro del conflicto? Esta pregunta invita a los espectadores a considerar los retos geopolíticos más amplios y la resistencia de las naciones asediadas. Las lecciones que se extraen de estos enfrentamientos no son solo militares, sino también políticas, ya que determinan los contornos de la estabilidad regional y las relaciones internacionales. Para quienes están implicados en el desenlace de este conflicto, su compromiso y sus ideas contribuyen a una comprensión más profunda de estas complejas cuestiones. Al mantenerse informados e implicados, ayudan a fomentar un diálogo crucial para navegar por las incertidumbres de nuestro mundo. Si esta exploración le ha aportado valor y le ha incitado a la reflexión, considere la posibilidad de suscribirse para seguir recibiendo actualizaciones y análisis sobre este y otros retos mundiales.